Cánticos, insultos, ladrones de la educación. Fue uno de los insultos que se escuchan en videos que se divulgaron en redes sociales. En diálogo con Telenoche, en Canal 4, Silva manifestó que ir al Centro Cultural del Cerro tiene como objetivo hablar con la gente y con los vecinos. Estamos hablando del presidente de la ANEP, ¿no? El doctor Robert Silva. A veces, lamentablemente, estas actitudes patoteras y militantes pretenden impedirlo, dice Robert Silva. Por suerte no pudieron, señaló el jerarca. Yo lo que le pregunto a la gente es, esto dice el presidente de la ANEP, ¿hay quienes en este país democrático y republicano determinan quiénes pueden ir a un lugar y quiénes no? En este país esto no puede pasar. Esto es totalitario. Pretender impedir que esta reunión o charla para hablar de educación con tantos vecinos no se pudiera realizar, mejor dicho, se realizó con el hostigamiento permanente y los cánticos de unos y otros. Esto está muy mal, dice Robert Silva. Bueno, fue apedreado el auto en el que iba, rompieron los vidrios de atrás, y esto en el marco, repito, de un paro de la educación bajo la consigna de que esta reforma es regresiva. Estamos en ese país, ¿no? Estamos en este tipo de país. ¿Cómo te va, Mercedes? Gracias por estar con Buen nosotros. día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo sigo Bien. con gripe, pero tratando de cumplir contigo, azorada, pero no azorada por lo que pasa, porque como decía Einstein, si siempre mezclas los mismos ingredientes, el resultado va a ser el mismo. Desde que asumió la calle Pou, se continúa, no es un invento, por supuesto, de la calle Pou, se continúa con cero consecuencias, cero consecuencias. Los políticos roban, corruptos, faltan, son nepóticos y no pasa nada, y los ciudadanos, violentan. Y fíjate, ya cuando asumió la calle y la primer marcha del 8M, pintaron iglesias, quedaron filmadas las personas. Estamos acostumbrados a una sociedad que gasta en cámaras, pero quedan filmados, concurren a un delito y no pasa nada. Lo único que interesa a Fiscalía y al Poder Judicial en consecuencias, pero especialmente a Fiscalía, que es el que pone en marcha el sistema judicial en este país después del Código de Proceso, es 50 años. La Fiscalía de Lesa Humanidad y Perciavale persiguen a cualquiera que pueda significar un resarcimiento económico para alguien del MLN o alguien del Frente Amplio. Ahora, pero las pintadas en el IPA, yo no veo casi televisión nacional, pero a veces cuando me mandan videos, la otra vez me mandaron un video de Robert Silva, que cuenta con toda mi estima, Robert Silva, en Canal 5, lo primero que aclaró fue que los estudiantes estaban ejerciendo un derecho. En ningún momento habló de las obligaciones de dejar que sus compañeros estudiaran, de evitar la vandalización de los monumentos públicos, que es un delito. Nadie habla en este país ni de obligaciones ni de consecuencias. Entonces, y fíjate tú una cosa, esto es terrible, yo voy a decir algo que es muy fuerte, y lo digo acá por primera vez. Ayer estuve en mi columna de Oriental y hablé de las consecuencias, pero no hablé de esto que voy a decirte ahora. Creo que la agonía del Partido Colorado, que ya cuenta con muchos años agónicos, ya no hay representantes del Partido Colorado, más que algún viejo que cuando hablas destemplado. Digo el Partido Colorado como el partido de las clases medias, que fue siempre lo que se le achacó al Partido Nacional. Estoy hablando de la discusión genérica, que decía que el Partido Nacional era para gente más acomodada y el Partido Colorado, y es un hecho, desde el vallismo primigenio, legisló para las clases medias. Bueno, el país de las clases medias, el Partido Colorado, murió con el mismo Partido Colorado. ¿Por qué estoy diciendo esto?
porque los hijos de mis amigos y los nietos de mis amigos están estudiando profesorados en España, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia. Claro. Se terminó el estudiante, el hijo del portero o el hijo de un funcionario de menor rango que iba al IPA a ser profesor de historia o matemática. Ahora estos vándalos, por eso digo, Sí. ese Uruguay se terminó. Se terminó, sí. Porque los chicos no pueden estudiar, Exacto. no pueden recibirse en un país que cuesta tanto sostener una carrera porque la gente gana muy poco, porque los sueldos son bajos y porque hay una pérdida del trabajo cada vez más grande. Entonces, los hijos de clase acomodada los mandamos al extranjero, y me incluyo. Entonces estamos viendo que Igual el en la gobierno de universidad la privada, calle Pou, ¿no? claro, el gobierno de la calle Pou no está defendiendo al hijo del obrero que quiere ir a estudiar o que quiere ir a trabajar. Es lo mismo que pasó en Argentina hace unos años. Los que pueden ir en helicóptero o se van al extranjero, tienen chofer o guardia de seguridad. Es más, la calle desde que asumió está llamando a los extranjeros a que se vengan a vivir, pero está llamando a los extranjeros ricos. El país se llenó de narcotraficantes o de empresarios ricos que tienen un mundo paralelo, viven en Punta del Este, tienen su avión privado, educación privada, seguridad privada, salud privada, se toman un avión y se van al sirio-libanés. Digo, estamos convirtiéndonos, además de en un paraíso fiscal que somos hace mucho tiempo, un paraíso, un lugar en el que de pronto los que podemos tener una seguridad privada, podemos mandar a nuestros hijos o nietos al extranjero o a colegios elitistas. Este es un país que está sepultando a la clase media y al trabajador. Es patético porque los que se mueren, Rubén, los que se mueren son los que toman 3 ómnibus para ir a estudiar o ir a trabajar. Los que pueden, los que tienen su auto o tienen su chofer, ni que hablar los miles que tienen autos oficiales, la ven por la ventana pasar. Este no es un país, es más, me ha pasado con infinidad de gente que se ha venido a vivir a Uruguay y se vuelven a ir porque no tienen el poder adquisitivo que tienen otros. Si acá venís con dinero, perfecto, porque tenés tu portero, tu guardia de seguridad, tu alarma, tu escuela, tu chofer, pero si venís a insertarte, a tomar un ómnibus, a caminar por las calles, a estudiar, ¿viste lo que es el IPA? Y lo peor es que nadie se vandalizan los edificios públicos, se impide estudiar a la mayoría, porque nos queda, hay 2 cosas que nos queda claro. Primero, la ciudadanía no conoce la manida reforma ni da Silveira, ni Robert Silva han hecho alocuciones claras. Nadie sabe lo que es la gran reforma educativa, que no es gran y que pasa específicamente por algo que voy a tratar en el próximo programa, que es las competencias. Esto es, se borra, se elimina la transmisión de conocimiento y se incide en las emociones. Ahora es importante incidir en la emoción de un niño mucho más que transmitir la información. Eso es lo que sabemos, pero vamos a entender que nadie de los que estaba en el IPA, y menos los que estaban ayer en el cerro apedreando, que deberían estar hoy presos, detenidos e investigados, a Robert Silva los preguntás y estoy segura que los que gritaban y tenían pancartas en contra de la reforma no tienen la menor idea de qué es la reforma. No, claro, sin duda. Porque son grupos subversivos. Sí, Yo te voy a decir totalmente. esto y ya corto. Yo hace años que vengo diciendo, se viene la revolución molecular, la misma que vimos padecer en toda Latinoamérica y en el último momento en Chile y en Argentina cada vez que hay elecciones y no gobierna el partido peronista. Lo venimos, nos decían alarmistas, conspiranoicos, la tienen acá y la verdad es que yo no veo que haya un movimiento que cambie
los 15 años del Frente Amplio iniciaron un tobogán descendente en Claro, el cual vos podías hacer casi todo en nombre de la ideología y no pasaba nada. El gobierno de coalición en estos 3 años no cambió 1 centímetro la inclinación del nada, tobogán. O no. sea que estamos en el horno. Sí, 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 sí. ¿Sabés qué me dejás pensando ahora con esto? Mirá, me estás ayudando a pensar. Ese tobogán, ese estado populista que nos han dejado, un populismo hacia el marxismo cultural, Foro de San Pablo, está en la región así, ya está. Esa revolución molecular, o la revolución gris de la que hablaba Sí, Moffat con este señor, se me fue el nombre del argentino, con Ernesto Laclau, sí, es una Ernesto realidad Laclau. instalada. Claro, ya Hablaron de está, y eso. además Ahora, la vemos a pero tiempo real. quiero decir esto. Esa revolución que ya está instalada, y en nuestro país hace 15 años, en otros países más o menos parecido. Por eso ahora Chile como está de nuevo, con la arremetida de izquierda, Colombia, que se va a anexar a Venezuela, Argentina, que está en esta desestabilización porque el peronismo no va a querer largar el poder fácilmente, y esta mujer buscando su impunidad tampoco, ya alineada en el Foro de San Pablo a Venezuela, ¿no? Nicaragua, Cuba, Rusia, evidentemente hay mucha cosa a analizar. Y en Uruguay vemos esto que tú decís. Esta reforma evidentemente no está atendiendo a la realidad, es una reforma funcional, y creo que hay una lucha corporativa, y es FENAPES asusando a esas masas que no saben ni de qué se Sí, trata, porque perdió el poder de decisión a través del voto en la educación. Es simplemente eso. Ahora, voy a esto otro. La clase media uruguaya se murió, nació una clase media nueva, que es la clase media de los prebendarios del Estado, los funcionarios claro, públicos, básicamente es la población marxista que vota al Frente Amplio. Tenés un gobierno que está gobernando con un 75-80% de personal marxista en el Estado, que es la burocracia claro, estatal. claro. La educación que tú decís es inhóspita, por lo tanto queda una clase media la que va quedando, una clase media, media y alta, que hace el esfuerzo de llevar sus hijos a colegios privados, para que no se desperdicien, y después a la universidad privada, si pueden, y otros, como tú decís, con más recursos de pronto, bueno, directamente al exterior. Entonces, ese país se desconfiguró y vemos un gobierno que no está Totalmente. haciendo nada, ¿no? En ese sentido, ¿no? Piloto automático, seguimos igual. Entonces, Igual. quiero llegar a esto. No es aplicable para esa gente esta reforma, porque esa gente ya está tomada y cooptada por la educación marxista que le imprimieron durante 15 años. Y esas poblaciones del cerro, la gente pobre, el pueblo, ya experimenta el vínculo religioso con la izquierda, con el Frente Amplismo. Ya está instalada la revolución molecular. Y parece que esta autoridad no lo entienden. Tendrían que Lo haber que venido con el bisturí a Lenin, fondo. sí, lo que Lenin enseñó hace 80 años Sí, en la Revolución Rusa, que había que sustituir al padre por el partido, que el partido era, como vos decís, el Dios, sí. ya está, Ya está, ya está. ya Es está. más, los ves a los muchachos saltando frente al IPA e insultando y dañando el edificio, Sí, y el otro día pasaron un periodista, no sabían por qué saltaban, pero había que saltar para que volviera el marxismo al poder, no importa claro, para qué. claro. El único designio es que el partido los va a proteger. Exacto, Y por eso exacto. están los jóvenes pidiendo Sí, disminuir el horario laboral y la renta universal, porque quieren que el Estado los mantenga. sí, Se han convertido en eunucos. sí. Fíjate en Argentina, el 50% Mm, de los ciudadanos bajo la línea de pobreza, y sí, muchos de esos ciudadanos famélicos saltan sin dientes frente a la sí, casa de sí, Cristina Kirchner, sí. la tipa que le saca el pan de la boca todos los Que les días. robó En durante más de eso 12 se años. han convertido Sí, los ciudadanos. Los sí, ciudadanos latinoamericanos de fines del siglo XIX, sí, principios del siglo XX, se han convertido en animales que saltan desdentados defendiendo al zorro que está en el gallinero y los va a comer. sí, claro. Estamos creando varias generaciones y estamos haciendo lo que Lenin y Stalin dijeron, Sí, 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 crear pollos y enseñarles a comer de la mano del Estado, claro. aunque coman mal y siempre lo mismo, Mm, se transforman en pollos tontos
Y eso es lo que vemos cada vez que encendemos la televisión. Los que apedrearon, Sí, y los que estaban, había 2 o 3 pagos. Acá el Partido Comunista claro. paga sicarios, ¿no? Pero el resto que saltaba como si fueran focas y aplaudían, Sí. estoy segura que llegan a su casa y tienen un pedazo de pan y un mate frío por algún plan y siguen saltando, Sí. aplaudiendo cualquier cosa. Por esa educación popular. Mira, te ilustro eso que decís con una chiquilina que salió militante de un gremio, creo que en el Damaso Antonio Larrañaga, del Liceo, y le preguntaron en uno de estos canales de televisión uruguayos por qué hacían este paro. Y salió con la receta marxista. Dijo, nosotros hacemos este paro porque estamos convencidos, de acuerdo a lo que dicen las autoridades de FENAPES, o sea, no hay Claro, autoridad, Dios. este, que la educación para un país popular y democrático tiene que ser una educación compartida por los distintos colectivos, Claro. expresión marxista cultural, colectivos, y tiene que ser compartida. Este gobierno no entiende que se tienen que compartir los planes de estudio y los modelos con los colectivos de los docentes, los colectivos de los estudiantes y del gobierno, y entre todos juntos hacer una reforma. Porque esta reforma es brutalmente regresiva. Estaba clarito, discurso Foro de San Pablo, marxismo cultural, ¿no? Y esa era la muchachita ya con la dialéctica articulada, el propter, ¿no? Tenía el libreto, el guión, porque puede salir a hablar. Y, Evidentemente, y ni siquiera, familiar de algún sí, militante o de cuadro del Partido Comunista o el MPP, porque son todos, esos son hijos de militantes que se están integrando profesionalmente a esos movimientos estudiantiles de adolescentes, Mercedes, de adolescentes que tienen que ir a estudiar al liceo, no tener sindicatos y gremios en el liceo. Pero pero ya está ¿sabes instalado. qué? Acabas de decir algo que es brutal. Hablaste del MPP. Mm, Y cada vez que hablas del MPP me acuerdo de Mujica y de George Soros. No es casualidad que el Foro Económico Mundial, que está atrás de esta reforma, es mentira, lamento decirlo, lo que dijo Robert Silva, que lo de las competencias y que esta reforma fue hecha, como dijo, por unos individuales profesores uruguayos. Esto es mentira, esto viene del foro. Y además está en las redes, búsquenlo. sí, Es sí. una reforma que viene dentro de lo que es Agenda 2030 Claro, y lo que se llama la educación emocional, que es la intervención. Ya tenemos con la ideología de género la intervención en los físicos claro. de los pequeños, la educación emocional es la intervención emocional. Esto es meter al Estado adentro de los nenes de 2 o 3 años, Claro. ¿no? Entonces, fíjate vos qué casualidad, los marxistas saltando, financiados con ONG que Mm, financia la Open Society del Foro Económico Mundial. Entonces, le gritan a Robert Silva que es una reforma regresiva y que ellos son marxistas. Y mm, están saltando y defendiendo una reforma del Foro Económico Mundial. sí. Entonces, no tienen la menor idea de No, dónde están parados, no, no no. saben, no leen, no Claro, investigan, no claro, escuchan. Fíjate, las claro. autoridades de FENAPE. Sí, ¿Qué sí, autoridad? caen rehenes, ¿sabes de qué, Mercedes? De una narrativa electorera que instala el Frente Amplio y el Claro, PCNT, nada más claro. que eso, nada más que eso. Además es una, porque en la época de Vivian Trías, que Mm, eran todos unos delincuentes, porque la verdad es que todos, mm, Benedetti, todos, no mm. estoy hablando de su narrativa, que es otra cosa No, no, literaria, no, no. Su pero el comportamiento discurso de político. Miglietti Claro. por Mm, plata, mm, defendían dictaduras miserables. claro, Pero por lo menos tenían una narrativa más elaborada. mm. Ahora ni siquiera conjugan los verbos. Con Mm. 3 líneas en Sí, el Twitter ya salen las focas de un lado y sí, las focas del otro a sí, aplaudir y sí. a dar valoraciones y no leyeron más de 36 caracteres. Es así, es así. Porque papá Estado, fíjate tú, Ya está cuando instalada la narrativa, Mercedes. Entonces ahora la gente del con Partido frases. Nacional defiende la reforma y dice no, porque ahora se vino esta reforma única en Uruguay con respecto a la educación emocional. Esto es Agenda 2030, Claro, 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 Bilderberg. No claro. lo saben, son No, de no un, saben. ni Mm, los unos ni no, los otros. Y lo sí. peor
es que el Poder Ejecutivo y el Ministerio del Interior, con lo que gastamos en cámaras, está pintado. Porque, y volvemos a Los Miserables de Víctor Hugo, si en la esquina de tu casa un hombre roba un pan para darle de comer a sus hijos, seguramente vaya en cana. Sí. Pero sí, es agitador, tira piedras contra edificios Atentan contra públicos, espacios públicos, pintarrajean, atenta contra... violentan. Estate seguro que Y no pasa nada. No pasa nada. nadie le llama la atención. No pasa nada. Bueno, y pusieron una fiscalía inconstitucional, inventaron que hay delitos de lesa humanidad en el año del 68, del 85, van Pero presa gente fíjate, sin proceso, sin sentencia judicial, sin debido proceso, sin prueba. fíjate tú, Rubén, que está demostrado en todo el mundo, esto no es ni de izquierda ni de derecha, No, no, no. que los jóvenes y los niños aprenden más de lo que se hace que de lo Sí, que se dice. sí, sí. Entonces, que salga una autoridad a decir, vamos a reprimir si roban. Y después que vos los veas pasar por la puerta giratoria, tanto a los que roban de guante blanco Sí, como a los sí, que roban, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo podemos tener una juventud que no sea la anómica? Porque Mm. tenemos una juventud anómica. No, claro, claro. Pintan los edificios públicos, que es delito, no pasa nada, atentan contra la integridad de un funcionario, no pasa nada, Sí, están sí. pintados. Mercedes, te cierro la nota con esto. Me quedé pensando, mirá para la próxima, porque tiraste un montón de temas muy interesantes. Es un panorama desolador, pero hay que analizarlo. Tenemos un país ya sin la clase media de aquel país republicano democrático. Ya no tenemos más la clase media autóctona Sí. uruguaya. Tenemos una clase media inventada que es a raíz de los privilegios de los empleos públicos. Ya no tenemos clase media. Tenemos narcos, hay narco y hay lavado del narco que se introduce en lo empresarial, ¿no? El Uruguay, Y en lo y en político, lo hace político, pero 20 todo, ¿no? años. Político empresarial, ¿no? Todo, ¿no? Político empresarial. Tenemos llamado a extranjeros de una clase media alta que vengan a vivir acá. Y tenemos una educación pública deteriorada. Por lo tanto, estamos con una sociedad totalmente partida, ¿no? Es decir, me parece que sería interesante analizar todos esos aspectos. ¿Qué viabilidad puede tener un país así, con una población tan pequeña, sin una clase media genuina, real, que provenga del aparato productivo del país, ¿no? De la fuente de trabajo genuina y de un funcionamiento republicano como tiene que ser, y a su Que vez con una asegure, educación claro, que asegure esa sustentabilidad, que asegure ese proyecto, ¿no? ese Me parece. proyecto que fue tan importante en el Uruguay de ascensión. El hijo Claro, del portero o del claro, puestero claro. sabía que si estudiaba y se preparaba, sus hijos ya iban a lograr otro bienestar y así. Superaban a sus Eso, papás. Sí. yo te cierro con esto. Cuando yo era joven, me acuerdo un amigo representante de la OIT, que viajaba por el mundo, le tocó ir a vivir con su familia después de estar en Zurich a Trinidad Tobago. Y nos explicaba a nosotros lo difícil que era vivir, porque en Trinidad Tobago había una clase que vivía en countries, que iba a colegios y clubes selectos, y después estaba toda la masa que El Villorrio, sobrevivía. claro. Eso para el Uruguay de hace 40 años era extraño. Ahora nosotros nos tenemos que dar cuenta que estamos igual. Sí. Y no nos tiene que cegar, Rubén, el hecho de que muchos de nosotros estemos viviendo en el cinturón maravilloso. Porque, ojo, yo no estoy pidiendo para mí nada, No, no, pero claro. me gustaría que todos los vecinos, como hace 40 años, tuvieran la misma oportunidad de gozar de una buena educación y que no tuvieran que ir al British o a Claro, 3 o 4 colegios más y después claro, irse al extranjero claro. para hacer lo que también describió Florencio Sánchez en Mi hijo el doctor. Es así, tal cual, Mercedes. Muchísimas gracias. Muy buena Nos jornada para ti. estamos Mejorate de viendo. esa gripe, cuídate Sí, que y nos ya vemos es la semana que viene. eterna. Un abrazo grande y buen fin de semana para todos. Igual, igual para ti. Nos vamos a una pausa y recibimos al diputado, el doctor Gustavo Subía.